Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será, en el día de hoy, llegamos a un nuevo capítulo de Filipenses, en este caso es Filipenses capítulo 2. Por tanto, estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, comenzando por el versículo 1, donde nos dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, vemos aquí, en estos primeros versículos del 1 al 4, nos va a estar hablando de una exhortación a la humildad, algo que en el día de hoy y también en tiempos pasados, todo ser humano siempre hemos estado falto de ello. Y vemos que concretamente en este versículo 1 nos hablará de las razones para la armonía, ya que Pablo formuló lo que debe de ser la razón y la esencia de la vida cristiana, cuando escribió, y él dijo, para mí el vivir es Cristo, en Filipenses 1:21. Esta afirmación, trasladada al modo de vida, debiera producir en cada creyente la manifestación visible de la identificación con el Hijo de Dios, es decir, con Jesucristo. El ejemplo más claro lo tenemos en lo que fue el modo de vida del Señor Jesús. Debe ser también el mismo modo de vida de cada seguidor suyo, si es que verdaderamente somos discípulos de Él y nos llamamos a sí mismos cristianos o cristianas. Ya que Cristo no solo es la razón, sino también la causa de la nueva vida de cada creyente. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las virtudes cristianas principales es la manifestación de la vida nueva, que es la humildad. Sin embargo, es algo que choca frontalmente con la naturaleza adánica, es decir, la naturaleza carnal que hemos heredado al nacer de nuestros padres terrenales, en la que predomina, en primer lugar, siempre el yo, y esto condiciona y superdita toda la experiencia de la vida de esta persona, que siempre está poniendo el yo. Las personas que suelen poner siempre el yo por delante están manifestando su carnalidad y también su manifestación como están completamente alejadas de Dios. Es la arrogante grandeza de un concepto personal, pero equivocado, que impide la entrega hacia los demás, de darse a favor del otro, es decir, que no hace nada por los demás, sino por sí mismo o sí misma. Sin embargo, la humildad es el único modo de poder ser un instrumento útil en las manos del Señor y también un canal en el cual Él pueda recibir gloria, honra y alabanza. Y es el único modo en que se puede estar en su complacencia y en su completa comunión. Como lo dice Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Nótese cómo el Señor mirará y atenderá, es decir, escuchará las oraciones, las súplicas de aquellos que tiemblan, es decir, no quiere decir de miedo, sino de respeto hacia su palabra. Sigue diciendo este versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Pablo expresa aquí una afirmación y no una suposición. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que dice si hay, equivale a ya que hay. Pablo retorna la exhortación iniciada en el capítulo 1 y versículo 27, cuando les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y sigue diciendo este versículo 1, por tanto, entonces equivale aquí a de modo que, o si pues. Esto enseña a cada cristiano y cada cristiana
que las bendiciones se alcanzan en Cristo Jesús, y se alcanza solamente cuando estamos unidos a Él, y se pueden disfrutar de las bendiciones que siguen en este versículo 1, como por ejemplo la vamos a estar viendo. La primera bendición que tenemos es: en Cristo hay estímulo. Cuando dice en primer lugar, alguna consolación. La idea de consolación es de alguien precisamente que está viviendo al lado de otra persona. Es decir, aquella persona que está viviendo a tu lado, pues cuando estás débil o necesitas una ayuda, vas a encontrar siempre consolación. No así. Aquella persona que no conoce absolutamente de nada, cuando necesita una ayuda, pues no va a recibir absolutamente nada porque no la conoces, porque has vivido alejado o alejada de esa persona. Así ocurre exactamente igual con Dios. Si tenemos una comunión diaria con Él, tenemos también una consolación y una ayuda diaria de Él. La consolación aquí puede traducirse como exhortación, como nos dice en Hechos 4:36 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Así que esta consolación, como he dicho, se puede traducir como exhortación, es decir, como un consejo a hacer las cosas aquí en esta vida y a hacerlas de una manera que nos vaya bien en esta vida. El estímulo para la vida cristiana verdadera viene de Cristo Jesús y nada más que de Él. Pablo está diciendo, ya que hay aliento en Cristo. Por tanto, Cristo es lo que el creyente necesita para su modo de obrar. Es decir, para hacer cualquier obra, cualquier cosa que hagamos, si la hacemos en Cristo Jesús, siempre la haremos bien. Pero si la hacemos poniendo el yo por delante, naturalmente no la vamos a hacer bien, vamos a fracasar. La orientación de la visión cristiana es siempre hacia Jesús, y ahí es donde debe estar nuestra mirada, como dice Hebreos 12, versículo 2, que debemos tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Nótese, el consumador de la fe y el autor es Jesucristo, y es entonces cuando podemos recibir de Dios lo que Él dice en su palabra, como por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4 dice Pablo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La segunda bendición que hallamos aquí en este versículo 1 es: en Cristo hay un ejemplo de amor. Así que dice sí, algún consuelo de amor. En Cristo hay palabras persuasivas, basadas precisamente en la demostración de su amor. El amor con que Dios amó al mundo se expresa en Cristo Jesús y por Cristo, como nos dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, lo ha dado en sacrificio vivo. Es una expresión bien clara del amor de Dios. Así que el amor de Cristo es lo que impulsa al cristiano en todo momento, como lo dice 2 de Corintios 5:14. De manera que no hay palabras de exhortación que puedan superar al que presenta el amor de Cristo. No es la fama, no es el dinero, lo que debe de mover al cristiano y a la cristiana a servir a Jesucristo, sino que es la grandeza de su amor que nos mueve a la obediencia y a la entrega del cristiano, tal como dice en Romanos 12:1, donde dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De manera que esto lo podemos hacer como un sacrificio, pero lo podemos hacer por amor a Dios, porque Él fue el primero que demostró su amor dando a su Hijo en sacrificio vivo, como he dicho antes, por nuestros delitos y pecados en la cruz del Calvario. ¿Cómo no? Hemos nosotros también de hacer el sacrificio de abandonar todo aquello que es pecaminoso para nuestras vidas. En tercer lugar, hallamos también este versículo 1, en Cristo hay comunión en el Espíritu.
en el Espíritu Santo, cuando dice si alguna comunión del Espíritu. Es el Espíritu Santo el vínculo de unidad que hay entre el creyente y de cada creyente con Cristo Jesús, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, y Efesios, capítulo 4, versículo 3. Es por tanto, el Espíritu Santo une al creyente con Cristo y lo une no solamente aquí en la tierra, sino que lo unirá también en el cielo y eternamente, ya que la comunión horizontal y vertical está íntimamente ligada a Cristo Jesús, como dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 3. El amor es una operación del Espíritu en el creyente, como nos muestra Gálatas 5:22. El amor, pero no el amor humano, sino el amor de Dios, el amor ágape. El Espíritu lo ha derramado en cada cristiano y cada cristiana, como nos dice Romanos 5:5, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y es por eso que como hemos recibido el amor de Dios, y como que Dios es amor, el Señor Jesús puede demandar de amor entre todos los cristianos. Por eso Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado». Nótese, es un mandamiento, no es aquello de a ver si puedo o ya lo dejaré para otro día. No, es para allá, para este momento, para ahora, pero no un amor fingido, no un amor hipócrita, sino un amor que sale del corazón y que viene de parte de Dios hacia la Iglesia de Cristo. En cuarto lugar, hallamos, en este versículo 1 también, en Cristo hay afecto entrañable. Cuando dice, si algún afecto entrañable, es lo que Dios mostró hacia el hombre pecador, como nos dice Lucas 1:78, donde dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Es la compasión para el alma necesitada, y ahí vemos la misericordia de parte de Dios. El afecto entrañable de Cristo, trasladado al creyente, lo vemos fielmente aquí, precisamente en esta carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 8, donde dice Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Nótese, no es con el amor humano de Pablo, sino con el amor entrañable de Jesucristo. En quinto lugar, vemos, como nos dice también este versículo 1, en Cristo hay misericordia, ya que dice, si alguna misericordia. Misericordia es el amor compasivo hacia los males de otras personas. Es lo que permite amar a la persona miserable, a la persona que quizás no se lo merece, pero que somos misericordiosos y le damos a aquello que están necesitando. Son los brazos del Padre extendiéndose para abrazar al Hijo pródigo en su estado miserable, como podemos ver en la parábola del Hijo pródigo en Lucas 15:20, donde el hijo no se merecía absolutamente nada, había gastado sus bienes, se había ido por su propia voluntad, no quería saber nada de su familia, pero cuando vio que las cosas le iban mal, en peor, y que iba a perecer ya, pues entonces volvió de nuevo a su padre. Y su padre fue movido, nos dice la palabra de Dios, a misericordia, es decir, no lo merecía el hijo, pero la misericordia estaba en su corazón e hizo que lo recibiera en sus brazos. Ahora bien, la palabra misericordia aparece solamente 5 veces en el Nuevo Testamento, y todas ellas referidas precisamente a Dios, como nos muestra Romanos 12:1, Segunda de Corintios 1:3, este mismo Filipenses 2:1, Colosenses 3:12 y Hebreos 10:28. Así que a Dios se le califica también como Padre de misericordia, como nos dice Segunda de Corintios 1:3. Y era el modo habitual que usaba Pablo para la exhortación, como lo muestra en Primera de Corintios 1:10 y Efesios 4 del 1 al 3.
Continúo ahora con el versículo 2 de Filipenses capítulo 2, donde sigue diciendo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice lo primero aquí en este versículo: completad mi gozo. Los filipenses ya le habían dado mucho gozo a Pablo, como dice en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firme en el Señor, amados. El gozo o la tristeza de Pablo no dependían de las circunstancias desfavorables que había a su alrededor o favorables que el mundo le pudiera proporcionar, sino que dependía de la fidelidad de la Iglesia de Cristo, en este caso, de la Iglesia de Filipos. Y ahora les pide que llenen hasta colmar su capacidad de gozo. En otras palabras, algún comentarista dice por ahí que llenad mi copa hasta que rebose de gozo. Pero el gozo se completaría si atendían a 3 demandas que siguen a continuación aquí en este versículo, como vamos a estar viendo. La primera era la unidad del pensamiento. Dice, sintiendo lo mismo. Literalmente quiere decir, teniendo la misma forma de pensar. Pablo pide la misma actitud mental en todos los creyentes. Nótese, estoy diciendo actitud mental en todos los creyentes, en estar unidos de pareceres en cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, que uno no vaya diciendo una cosa por un lado y otro vaya diciendo otra doctrina por otra, sino que todos estén unidos en la sana doctrina. Esto equivale también a tener la mente de Cristo y ver las cosas tal y como Él las veía, como nos dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento recibieron por el Espíritu Santo de Dios la revelación de lo que Dios tiene en mente para sus criaturas, para su salvación eterna del pecado, como nos dice Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora bien, esto no significa una forma anónima, es decir, insignificante, ineficaz de pensamiento masificado, sino que el ajuste del pensamiento del creyente debe de ajustarse al de Cristo Jesús. En otras palabras, como muchas veces se dice, ¿Cristo haría esto? ¿Cristo iría a tal lugar? ¿Cristo hablaría de tal forma? Es lo que debemos siempre de estar pensando si tenemos realmente la mente de Cristo Jesús. En segundo lugar, vemos que unidos de amor, teniendo, dice, el mismo amor o de la misma calidad que mostraba Cristo en todo momento, y no menos. Los problemas siempre surgen cuando hay diferentes formas de amar entre los cristianos. Un amor que se da a otros sin buscar el provecho propio. Sería un amor como el de Cristo Jesús, como nos dice Efesios 5, 25 y 26, ya que sólo ese amor es posible cumplir el mandamiento y también los propósitos de Dios para nuestras vidas, como nos dice Juan, capítulo 13, versículo 34. Cuando ese amor está en nuestros corazones, es el amor de Cristo el que produce en cada creyente por el Espíritu Santo, como nos dice Gálatas 5:22. De manera que, cuando esa clase de amor está en la Iglesia, las discordias y las divisiones desaparecen. Pero recuerda, siempre tiene que ser el mismo amor o la misma calidad de la cual tenía Cristo Jesús sobre el mundo, sobre sus discípulos. Es cuando van a desaparecer todas esas cosas, divisiones y discordias. En tercer lugar dice unidad de sintonía, cuando está diciendo aquí unánimes. Literalmente significa siendo de un mismo alma,
Es como si fuéramos una persona, una misma piña. Es como muchas veces cuando vemos, por ejemplo, un equipo de fútbol que están diciendo son como una persona, actúan como una misma persona. Cuando vemos, por ejemplo, un ballet, todos se mueven de la misma manera. No hay uno que vaya más adelante ni otro más detrás, todos mueven los pies, los brazos, cantan. Es decir, ¿por qué? Porque han practicado, lo han hecho y parecen una misma persona. Es eso lo que está tratando aquí de decir. Vemos que las almas que laten juntas, en sintonía con Cristo Jesús, estarán siempre unidas las unas a las otras, y será el Espíritu Santo de Dios el que la usará, y actuarán como una misma persona, como los instrumentos, por ejemplo, de una orquesta para conseguir una ejecución en una sinfonía perfecta, unánimes, vibrando juntos, al son de unos mismos ideales, y también impulsados por las mismas motivaciones, unidos, unidad de propósito, sintiendo una misma cosa, es decir, teniendo un objetivo común, como nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, donde dice Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, como una orquesta, donde no hay disonancias entre los instrumentos, como los relojes, que dan las campanadas simultáneamente, no la dan más adelante ni más atrás, sino que todos, al mismo minuto y al mismo segundo. Aquí Pablo emplea una hermosa variedad de las expresiones para hacernos ver la importancia de la unidad y la armonía que debe de reinar siempre en la Iglesia de Cristo Jesús. El Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 25 dice: Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido entre sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La única condición que es peor que la división es la de estar unidos, pero fíjate bien, unidos por temor al hombre y unidos en el error. Hay muchos hermanos liberales que promueven las ideas populares de la unidad de la diversidad. Cuando el apóstol Pablo habla de la unidad como algo de diversidad, se refiere a las opiniones, como dice en la carta a los Romanos capítulo 14 y los versículos del 1 al 23. Pero nunca enseña el apóstol Pablo que pueda haber unidad aunque haya diversidad de enseñanzas con respecto al plan de salvación. Por ejemplo, el culto al Señor. Uno lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. La organización y la iglesia de Jesucristo, el divorcio, las vestimentas, la moralidad y la deidad de Cristo, por poner algunas. Estas son doctrinas que sí afectan la comunión entre hermanos y lo afectan grandemente. ¿Cuándo? Cuando están viendo que la palabra de Dios dice una cosa y aquellos que son responsables están practicando otra. Vemos que no hay unidad. Pero cuando se está mirando a Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, entonces sí que hay unidad entre todos. Continúo ahora con Filipenses capítulo 2, versículo 3, donde sigue diciendo: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice este versículo 3, nada hagáis por contienda. Las obras hechas por contienda, literalmente, por rivalidad, deben de cesar dentro del cuerpo de Cristo, es decir, no deben de estar. La idea de las obras que se hacen en oposición a otros, queriendo demostrar que es mejor que las demás personas que hacen tal o cual cosa. Son obras hechas con espíritu de partidismo, para arrastrar a otros formando grupitos o un grupo aparte. Esto hay que tener mucho cuidado con ello, ya que cuando en una iglesia hay grupos, no suele haber unidad, sino que hay rivalidad y contiendas. También, como no, estas obras pueden revertir aparente piedad, pero sus resultados niegan la realidad en la mayoría de los casos de ellas, como nos dice segunda de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos
evita. Otra motivación que debe desecharse es por vanagloria. La vanagloria es una apetencia desordenada de santidad personal, ya que glorifica al siervo, se glorifica a él mismo en vez de glorificar al Señor. Y esto es vanagloria. Es decir, el mismo hombre se sube a los altares, el mismo hombre quiere que le reverencien, cuando el siervo está para servir y no para que lo reverencien. Por tanto, la ambición personal y la vanagloria van siempre juntas. Es el deseo íntimo, bien sea oculto, y este es el más peligroso, o manifiesto, de ser alabado y oído y visto por las personas, como nos lo muestra el Evangelio de Mateo. Vayan solamente 3 referencias. Por ejemplo, Mateo 6:2, donde está hablando el Señor Jesús y dice: Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. También Mateo 6, ahora versículo 5, dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y también Mateo 6 y versículo 16 dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vemos aquí a hipócritas que pueden dar limosna, que oren y que ayunen, pero siendo hipócritas, eso delante de Dios no sirve absolutamente nada, porque dice que ya tienen su recompensa, es decir, recompensa 0. Entonces, ¿cuál es el modo de obrar correctamente? Dice, ante bien, con humildad. Dice este versículo 3. Implica sentir de una forma paz en uno mismo. Es todo lo contrario y opuesto a la vanagloria. El que hace las cosas para propia vanagloria nunca siente paz, sino todo lo contrario. Es el modo de obrar correctamente, cuando se ha destronado el yo y se acepta sin reserva el señorío de Cristo Jesús. Como lo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La humildad, por tanto, va ligada a la mansedumbre, porque exige una sumisión incondicional a Dios, como nos muestra Mateo capítulo 11 y versículo 29. El creyente se le demanda vivir en humildad, en razón de la resistencia divina hacia el orgullo, como podemos ver Proverbios capítulo 3 versículo 34 y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Por tanto, Dios requiere la humildad de su pueblo para que pueda ser también bendecido, porque si no hay humildad, su pueblo no será bendecido, como dice Isaías capítulo 66 versículo 2 y Sofonías capítulo 3 versículo 11 y 12. Y Dios no puede manifestarse de ninguna manera entre aquellos que son soberbios, como nos dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. La falsa humildad, si lo analizamos bien, es una forma de hipocresía. Romanos 12:3 dice: Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La senda de la humildad se demuestra de la siguiente manera. ¿Y cómo es? Estimando a cada uno a los demás como superior a él mismo. Pablo está hablando aquí a los filipenses de estimación, cuando dice que cada uno tenga a los demás como mejor que él mismo. Antes de complacerte con aquellas cosas en que tú sobresales y que las haces con muchísima facilidad que no te cuestan nada, se deben de pensar siempre y fijar los ojos
en aquellas personas o en el prójimo que nos puede aventajar, en hacer otras cosas que nosotros somos incapaces de hacer. Y esta es la verdadera humildad. Y esto impedirá juzgar despectivamente a otros para llenarnos de orgullo personalmente. Voy concluyendo ya con esto. La falta de humildad en algunos de la iglesia de Filipos estaba produciendo dificultades en la congregación, como lo muestra en Filipenses 4:2, donde dice Pablo: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo formula un admirable llamado a la humildad y a la unidad como medio de resolver las dificultades. Para ello pone como ejemplo a Cristo mismo. Las bendiciones recibidas y experimentadas por los cristianos son el resultado, precisamente, de una obra de gracia hecha por el mismo Señor Jesucristo, en la más profunda experiencia que Él tuvo de humildad y de humillación. En otras palabras, si Jesucristo no se hubiese humillado, los cristianos y las cristianas, en el día de hoy, en todas las épocas, no habríamos recibido ninguna bendición divina. Y si el cristiano y la cristiana no nos humillamos delante del Señor, jamás podremos recibir y dar bendición. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pienso que este versículo muchísimos cristianos lo saben, pero de nada sirve el saberlo y no aplicarlo. Mi amigo, mi amiga, suele haber dos clases de personas. No todas, pero sí bastantes personas, como lo son, por ejemplo, los ricos y los necios. Tú me dirás, bueno, ¿y por qué pone esta comparación? Ahora lo verás. Ellos piensan que no tienen que humillarse ante nadie. Unos creen que porque son precisamente los ricos demasiado poderosos, y no tengo yo que humillarme ante nadie. Y los otros, los necios, por ignorancia. Repito, no todos son así, entiéndelo. Pero sí, desafortunadamente, hay muchas personas que también piensan así. Por lo tanto, la humildad, precisamente, por la falta de humildad hay guerras. Por la falta de humildad hay desuniones matrimoniales. Por la falta de humildad se desaprovechan buenos negocios. Y podríamos poner un largo etcétera. Precisamente por la falta de humildad. Otras personas, sin embargo, dicen abiertamente: yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie. Eso es una falta de humildad. Y esto también lo aplican a Dios mismo. Sin embargo, si el hombre y la mujer no le piden perdón a Dios por sus delitos y pecados, jamás podrán ser perdonados por Dios mismo. Aunque ellos y ellas sean muy buenas personas, entre comillas, como el mundo así lo entienden y lo ven que son buenos. Pero si no le han pedido perdón a Dios, de nada les va a servir. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nótese, pide primeramente perdón a Dios y luego perdona a los demás. Esto es lo que nos enseña el Padre Nuestro. Y esta es la manera que el Señor Jesús estaba enseñando a los discípulos también a orar. Mi amigo, mi amiga, si tú quieres que ahora mismo Dios te perdone, es necesario que le pidas perdón y que le acepte en tu corazón a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, solamente tienes que repetir una oración ahora mismo conmigo y recibirle a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te ruego, en esta hora, que tú vengas a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios en primer lugar.
en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.